Hay personas que nos enseñan a vivir. Aprender de ellos es seguir el camino para ser mejores y hacer juntos una sociedad más humana. El oficio de vivir. Las historias destacadas de El Diario de la República. La inspiración del gran poeta Antonio Esteban Agüero plasmada en una obra artística. La participación de la provincia de San Luis en la 43ª Feria Internacional del Libro trajo sorpresas y buenas noticias. Con el centenario del nacimiento de Antonio Esteban Agüero como eje, el stand de la provincia consiguió un premio en la categoría al mejor stand de las provincias argentinas. Un regalo, otro más, a la memoria del escritor Merlino. Para conmemorar los 100 años del nacimiento de nuestro poeta Agüero, el programa Cultura preparó un stand y lo presentó en la Feria del Libro de 2017, donde con gran alegría recibió el primer premio de los stands de las provincias. Esto surge de una decisión del señor gobernador y allí se gesta inicialmente entre una referente, una jefa de área del programa San Luis Libro, Gabriela Pereira, y quien les habla. Iniciamos con este maravilloso trabajo que fue plasmar en un stand la obra poética y la figura de Antonio Esteban Agüero. En ese momento, en 2017, en realidad se trabajó en toda la colección de Esteban Agüero. Entonces, cuando se buscó el tema para participar de la Feria del Libro, se dijo qué mejor que Esteban Agüero, cuando ese año era el homenaje de Esteban Agüero también, ¿sí? Entonces, digamos, dio todo, cerró que era el año de su homenaje, la publicación de su colección y bueno, y el stand que lo ponía en valor a Esteban Agüero como el gran poeta puntano, el gran poeta de la Sierra de los Pumechingones. Fue algo maravilloso haber podido estar en una edición más de la Feria del Libro en Buenos Aires, ya que aquí, bueno, se concentran todas las provincias del país y algunos países del mundo. Realmente San Luis se lució con su stand de Antonio Esteban Agüero. Esteban Agüero es nuestro poeta, es nuestro interlocutor en toda su trayectoria. Él defendió San Luis, trabajó por San Luis, difundió San Luis a través de sus cuentos, relatos, rimas. Trabajó muchísimo con la historia también, con todo lo que fue la campaña libertadora. Tiene una obra riquísima en ese punto. Es tomar la obra de Esteban Agüero y leerla, es leer San Luis. Pero además, él se adelanta en el tiempo, como suelen hacer los ilustres o los destacados en la historia de la humanidad, y empieza a hablar de cuidados, de la ecología, de cuidar la tierra, valorar la tierra, cuando nadie hablaba de eso, ¿sí? Y empieza a contar la naturaleza y la identidad, el arraigo desde otro lado, que era de la forma poética, de la forma literaria. Por eso, sin duda, Antonio Esteban Agüero es nuestro poeta del arraigo, es nuestro poeta que nos hace valorar las pequeñas, las sencillas, pero las grandes cosas que tiene San Luis. El stand de Esteban Agüero, digamos, plasma todo lo que es su espíritu literario. Plasma todo esto a través del diseño, se plasmó todo lo que fue lo natural, la naturaleza, su espíritu y su contacto que tuvo el poeta con su entorno, ¿sí? El stand habla de naturaleza, de ríos, de sierra,
habla del sol, de los pájaros. Yo creo que eso es lo que más atrapó cuando se diseñó el stand. Para Agüero, la naturaleza, el arraigo, lo que sería la puntaneidad desde todos los aspectos, pero sobre todo desde la naturaleza, es constante en su obra. Y tiene la gran cantata del Algarrobo Abuelo, que fue como la gran inspiración para poder llegar a esta sintetización de árbol, que bueno, tuvo un proceso diferente. Primero iba a estar contra la pared y después fue tomando volumen y terminó siendo totalmente el protagonista estando en el centro del stand. Cuando lo recorrías al stand, recorrías las sierras llenas de bibliotecas, o sea, es bárbaro. Inclusive teníamos un sector o un espacio que es el de relax. Significa sus espacios y sus momentos donde él mismo buscaba dentro de los comechingones esos rincones donde percibir la naturaleza. Ese espacio de relax fue conformado a través de 2 sillones o 2 butacas que eran los sillones nidos para nosotros, que bueno, en ese stand tenía todo que ver y en ese stand se comprendió que eran sillones nidos, entonces la gente se atraía a través de un elemento diseñado y pensado de que sea un nido. Y después repetir un poco la experiencia que se había logrado, que el arquitecto Pedro Funes había logrado cuando se había hecho la puesta en valor de la Casa del Poeta, de tener libros abiertos con fragmentos de su obra y de su vida en las paredes, además de una cronología que nos hacía entender cómo a medida que él iba evolucionando iba cambiando su obra. Esos fragmentos ya se habían seleccionado para la puesta en valor del museo, es decir, que quienes visitaron el stand, además visitaron, digamos, un fragmento de la puesta en valor del Museo Casa del Poeta en Merlo. Todos los materiales tienen que ver con la naturaleza, por eso se eligió un enchapado en madera que fuera natural, los colores que manejamos son todos colores de tierra, colores naturales, los sillones hechos en mimbre y demás, todo hace referencia a la naturaleza y a colores muy neutros. Cuando nos íbamos a otro color íbamos directamente al negro, digamos, al no color. Desde Cultura, desde la Secretaría General de Gobernación, se trabaja siempre pensando en la raíz, en este gran árbol que nosotros imaginamos como la puntaneidad, y en esa gran raíz tomar lo esencial de nosotros y después florecer en la era moderna en una digitalización. Esa digitalización la plasmamos por medio de la realidad virtual en el stand. Esta realidad virtual, ¿en qué consistía? Una vez que ingresabas al tronco de esta sintetización del árbol, inmediatamente te trasladabas al Algarrobo Abuelo original. En la Villa de Merlo se había hecho una filmación de 360 por 360 y la voz de Agüero relataba la cantata del Algarrobo Abuelo en los oídos de quienes lo visitaban. Agüero tiene grabaciones realizadas y utilizamos la voz de Agüero para hacerlo. Era el propio Agüero quien decía la cantata del Algarrobo Abuelo. Primero la gente en ese momento, la realidad virtual estaba como, no lo tenían todos los stands que se presentaban de otras provincias. Entonces San Luis, al tener su realidad virtual y a su vez tener muchísimo material de este poeta puntano muy reconocido a nivel nacional, internacional, es como que hizo mucho ruido. Entonces la gente no quería perderse de hojear algún libro del poeta Agüero, como así también hacer su cola para poder vivir la realidad virtual. La gente reacciona, primero tiene mucha curiosidad, segundo que interesa a todos, desde chicos, medianos, grandes, a todo el mundo quiere ver. Y salen muy sorprendidos y muy a gusto con la realidad virtual. Además, la tecnología que tiene estuvo muy acorde con el Museo Musal, porque también con tecnología aquí en el museo contamos historias, y en el caso del stand estaba representado el Algarrobo Abuelo con cantos de pájaros, y uno miraba el paisaje. La verdad que fue muy lindo. Y fundamentalmente lo que más impacta de su diseño es esta combinación
entre naturaleza, tecnología y la cultura literaria. Uno entra al stand, lo recorre y puede percibir todos estos pilares que el poeta manejó para poder expresarse a través de sus poemas, de sus relatos, a través de su pluma. Cuando uno diseña un stand, está comunicando, y cuando uno comunica, busca todos los elementos referentes a la temática, que en este caso fue el poeta Esteban Agüero, y la tecnología que nos lleva a la experiencia, ¿verdad? Nosotros a través del espacio nos comunicamos, pero a través de la tecnología es la herramienta que nos está ayudando a plasmar esta experiencia. Una experiencia que es una experiencia virtual, una experiencia de 360 grados, una experiencia que te transporta. Entonces el espacio mismo te cobija, pero la experiencia tecnológica te transporta. Entonces, digamos, esa combinación fue la que logró este stand para, bueno, ser uno de los elegidos en la Feria Internacional del Libro, lo cual para San Luis, digamos, es súper importante, fue un galardón para la provincia. Fue esto de que estamos buscando de poner en valor nuestra cultura y fue logrado. Muchas personas que llegaban al lugar no esperaban ver algo así, porque era una mezcla de modernidad con mucho del poeta Agüero, ¿no? La realidad virtual, fragmentos de su poesía, realmente fueron muy llamativas para aquellas personas que llegaban de distintas partes del país. Hubo muchísima gente, bueno, del mismo Buenos Aires, de Buenos Aires, como así también de Córdoba, de Mendoza, de San Juan, y bueno, y también los puntanos que pasaban por el stand y se quedaban un buen rato. Me parece que fue algo magnífico haber estado en esa feria con el stand de Antonio Esteban Agüero.